Mi grupo considera que las propuestas que trae aquí el Gobierno van a suponer una mejora, aunque sea una mejora marginal, en la lucha contra el fraude, dado que identifica algunos de los obstáculos que las administraciones han encontrado para combatir el fraude e intenta removerlos. Sin embargo, creemos que un problema social tan grave, que implica una pérdida de recaudación de 7-8 puntos del PIB cada año, merecía unas propuestas más ambiciosas, y eso es lo que ha intentado mi grupo con sus enmiendas, dar mayor ambición a esta propuesta del Gobierno. Un conjunto de enmiendas tiene que ver con los plazos. Por ejemplo, el plazo de prescripción de las infracciones tributarias. Proponemos ampliarlo de 4 a 5 años para mejorar la lucha contra el fraude e igualarlo con el plazo que tiene ahora el plazo de responsabilidad penal. Otro plazo que querríamos ampliar es el que hace que si los inspectores no terminan su labor de inspección en él, la deuda tributaria quede prescrita, porque esto lleva a estrategias dilatorias de los defraudadores que a menudo tienen éxito. Nuestra enmienda 54 se dedica a esa cuestión. Y también proponemos que haya circunstancias agravantes en las que el plazo de prescripción se extienda hasta los 10 años, entre las que incluimos el hecho de ser cargo público, por la ejemplaridad que el cargo público siempre debe tener. Respecto a la estimación objetiva, nos parece bien que se reduzca, pero habríamos ido más allá. Nosotros proponemos reducir en 1/3 los parámetros que contempla el Gobierno, porque hoy en día la agencia tributaria y las pymes tienen medios informáticos que no existían hace 20 años y este método de estimación objetiva supone una pérdida de recaudación y es una fuente de facturas falsas que dificulta la lucha contra el fraude, por lo que creemos que debería ir camino de la extinción, a un ritmo más rápido que el que plantea el Gobierno. Otro conjunto de enmiendas de Unión Progreso y Democracia se dedica al peligro de la pérdida de residencia fiscal, porque estas medidas del Gobierno podrían incentivar que haya agentes que deciden residir a efectos fiscales fuera de España y convendría desincentivar ese peligro. Por eso hay un conjunto de enmiendas que intentan desincentivar la pérdida de residencia. Por ejemplo, que la condición de no residente fiscal no sea un dato reservado. Por ejemplo, que la cuarentena de 4 años que hoy existe cuando se pierde la residencia fiscal hacia un paraíso fiscal se extienda a cualquier país con el que no haya un convenio de doble imposición, o la propuesta de que el patrimonio en el extranjero incluya una valoración, no solo una enumeración de bienes, y ese patrimonio en el extranjero esté exento de algunas ventajas fiscales. En el IRPF, lo que los especialistas llaman la plusvalía del muerto, o, en el caso del impuesto de sucesiones, las bonificaciones autonómicas. Creemos que este conjunto de medidas ayudaría a conjurar el peligro de la pérdida de residencia fiscal. Nos ha parecido una buena ocasión también para plantear propuestas con algunos aspectos fiscales cuestionables. Por ejemplo, un par de cuestiones referidas a prácticas habituales en España en la alta dirección de las empresas. Me refiero a las millonarias indemnizaciones por cese o despido. Creemos que habría que limitar a un máximo la cantidad exenta de estas indemnizaciones por cese o despido. Otra práctica habitual es la remuneración diferida mediante contratos de seguro. Y de nuevo que creemos que por encima de ciertas cantidades esto debería tributar al pagar la prima del seguro y no al cobrar las prestaciones. En el campo de las obras públicas proponemos que haya una retención a cuenta en el caso de las subcontrataciones, aunque el Partido Popular ha propuesto alguna otra medida en esta dirección, que puede ser interesante, y que las ganancias patrimoniales por las expropiaciones sufran también una retención a cuenta. Creemos que estas enmiendas que Unión Progreso y Democracia propone darían más ambición, más radicalidad a la propuesta del Gobierno. Pero, como también comentamos en el Pleno, lo más grave no es lo que aparece, sino lo que no está. Insistimos en que se puede poner en el BOE lo que se quiera, pero que si no hay medios materiales y humanos para combatir el fraude, eso al final será papel mojado, eso al final será letra muerta. La agencia tributaria, a finales del año 2010, tenía 27.800 empleados frente a 122.000 que tenía su homólogo en Francia. Es decir, en Francia tenían 4 veces los recursos, cuando el PIB no es ni siquiera el doble. Nuestra enmienda 51 lo que propone es reforzar esos medios materiales humanos de la agencia tributaria, que la tasa de reposición sea del 100%, es decir, que las jubilaciones se repongan íntegramente, cosa que ahora no sucede, y que se establezca un plan plurianual hasta el año 2020 para que en el año 2020
hayamos alcanzado unos ratios de recursos materiales humanos similares a la media de la Unión Europea. Nos parece muy importante también sumar esfuerzos entre las diferentes agencias tributarias, cosa que aparece en diferentes versiones en las propuestas de diferentes grupos. Y por ello proponemos que haya un plan único de lucha contra el fraude en el que participen todas las administraciones tributarias, estatal, autonómicas, locales, y también se cree una base de datos única para luchar contra el fraude, porque la fragmentación de la inspección facilita enormemente la tarea de los defraudadores. Otra gran laguna en las propuestas del Gobierno es que, junto a lo que hoy nos traen aquí, hay una amnistía fiscal en marcha muy generosa, que deslegitima totalmente la lucha contra el fraude. Por eso nuestra enmienda 53 propone derogar esa amnistía fiscal. No se puede aparecer como un abanderado de la lucha contra el fraude cuando simultáneamente se está plantando esta generosa amnistía, que por cierto está fracasando en toda regla, porque hasta el mes de julio solo había recaudado el 2% de los objetivos que se proponía. Es decir, que deslegitima a cambio de una recaudación mínima. Para finalizar, como también comentamos en el Pleno, hay cuestiones relacionadas con la lucha contra el fraude que es lógico que no aparezcan en este proyecto de ley, pero que deberían llegar a la Cámara en algún momento. Por ejemplo, una reforma fiscal más amplia, de forma que la recaudación tributaria no recaiga con tanta fuerza como hoy en día sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo. Es necesario un reparto más equitativo de la carga fiscal. O propuestas que reduzcan el gasto superfluo de las administraciones, de forma que los ciudadanos tengan la conciencia de que el dinero que tributan a la Hacienda se usa de la mejor manera posible. El sentido de nuestro voto se deriva de los comentarios que antes he hecho. Por sentido de la responsabilidad, no podemos votar en contra de unas medidas que creemos que van a mejorar la lucha contra el fraude. No querríamos hacer como otros grupos de la Cámara que votan en función de qué grupo propone las ideas, y si vienen del partido A, votan en contra sea lo que sea. Nosotros no queremos caer en esa práctica, y dado que estas propuestas pensamos que van a mejorar marginalmente la lucha contra el fraude, no podemos votar en contra. Pero tampoco podemos votar a favor de un proyecto de ley que deja al margen el refuerzo de los medios materiales humanos de la agencia tributaria, no deroga la amnistía fiscal o tiene la falta de ambición y las carencias que hemos señalado. Y por ese motivo nuestro voto será la abstención. No quiero terminar sin lamentar, como también hice en el Pleno, la falta de receptividad del grupo mayoritario a las ideas de los demás grupos de la oposición. En el más de centenar de enmiendas planteadas hay propuestas, en mi opinión, muy interesantes de los diferentes grupos, y este es un tema de Estado, si alguna vez hubo uno, donde sería fácil encontrar complicidad y un mínimo común denominador entre los diferentes grupos. El partido mayoritario no ha hecho el menor esfuerzo de aproximación, al menos con mi grupo, en esta cuestión, y lo lamentamos profundamente, no por nosotros, sino por el país e incluso por el propio Partido Popular. Muchas gracias.